Fenomenísimo. Igualmente, ¿eh? Sí, está todo bebés. Cuando empezamos, por cierto. Sí, falta Rosario. Nos da paso a Rosario, ¿no? Buenos días, soy Raquel Sáez Sebastián, trabajadora social, y os voy a presentar la mesa atrás. Las personas que la componen son Elizabeth García, Manuel Vaquero, Ismael Medina y Mizki Cano. Esta mesa va a realizar una aproximación a la paz desde diferentes perspectivas. Los temas son bastante diversos y apenas tienen relación entre ellos. Y justo es el motivo del nombre final que ha escogido este grupo, que ha sido Miscelánea sobre la paz. Sobre la ONU, perdón. Para comenzar, os voy a presentar dos temas en concreto, que no tienen ninguna relación entre ellos. Primero es Elizabeth García, que nos va a comentar el impacto de la iniciativa Salud Paz en el desarrollo de un conflicto y la construcción de la paz por conflicto. También cómo funcionan estas iniciativas, identificando sus 9 categorías principales según el modo de operación, y finalmente el vínculo que existe entre salud y paz. En cambio, Minsky va a hablar sobre diferentes iniciativas y contribuciones a la paz que ha realizado Japón a través de actividades internacionales de cooperación para la paz. A continuación, tenemos las temáticas de Manuel e Ismael, en las que sí podemos encontrar cierta similitud, puesto que los dos tratan sobre el papel fundamental que ha jugado la ONU para la consolidación de la paz. Pero a la vez cada uno pues, lo ha enfocado de forma diferente. Manuel, por ejemplo, se ha centrado en describir las misiones internacionales de paz del conflicto de Bosnia y Herzegovina, centrándose principalmente en las de Bosnia. Ismael en un programa de paz llamado Peace Building, en el que es un modelo de consolidación de la paz de Naciones Unidas, que ha recibido múltiples críticas, por lo que nuestro compañero va a hacer pensar en un nuevo enfoque ante los nuevos desafíos del 2021. Y ahora os doy paso con la primera expositora, Elizabeth García. Vale, muchas gracias. ¿Ahí me escucho? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Vale, buenos días a todos. Mi tema se titula El papel de la salud en la consolidación de la paz. Vamos a la siguiente. En 1859, Henry Dunant fue testigo de las consecuencias de la batalla, ahí está, de las secuelas de la batalla de Solferino. Debido a lo que vio y consternado por el trato que se le daba a los heridos, decidió fundar una organización para cuidar a los heridos de batalla, que es lo que hoy en día conocemos como la Cruz Roja. La siguiente, por favor. ¿Fueron las acciones de Dunant iniciativas de salud o iniciativas de paz? Lo cierto es que al buscar mejorar la salud, también abrió nuevas posibilidades para la restricción de la guerra. Esto nos lleva a lo que hoy en día se conocen como Iniciativas Salud Paz o HPI por sus siglas en inglés. La siguiente. ¿Qué es una Iniciativa Salud Paz o HPI? Se define un HPI como cualquier iniciativa que pretende mejorar la salud de las personas y que simultáneamente eleva el nivel de paz de ese grupo, ya sea que esta paz sea interna al grupo o entre el grupo o más grupos. ¿Vale? La siguiente. El vínculo salud-paz. En la cultura occidental moderna, los conceptos de salud y paz se han definido como separados. Lamentablemente, la separación se ha institucionalizado. Por un lado, los hospitales tienen poco que ver con la sanación social y la pacificación, y por otro lado, las iniciativas de paz son vistas como una acción de los gobiernos únicamente y generalmente se mantienen bastante al margen de las preocupaciones de salud. La siguiente. Algunos de los vínculos entre la salud y la paz son muy fáciles de ver.
El impacto de la guerra en la salud es extremadamente dañino, tanto en cuestión física como en cuestión psicológica. La guerra históricamente ha matado a la mayoría de sus víctimas indirectamente, a través de la desnutrición y las enfermedades, y no precisamente con el uso directo de las armas. La siguiente. La historia de la guerra no se puede separar de la recurrencia de enfermedades epidémicas. Tampoco se puede separar la historia de la guerra con el hambre y la desesperación. Que las iniciativas de paz pueden mejorar la salud es muy, muy claro. Pero, ¿cómo promueven las iniciativas de salud la paz? La siguiente. Se han identificado 9 categorías principales de iniciativas salud-paz según el modo de operación. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, me voy a centrar únicamente en 5 categorías, que son aquellas que se enfocan en el desarrollo de un conflicto y la construcción de la paz post-conflicto. Y vamos a comenzar con la número 5. Se titula Fortalecimiento de comunidades. Esta iniciativa propone un sistema de salud que sea igualmente accesible para todos los miembros de la sociedad, promoviendo un sentido de pertenencia aún más amplio e inclusivo que respete las necesidades en común. Mantener un sistema de salud durante un conflicto armado y después del conflicto armado ayuda a dar a las personas una sensación de seguridad y normalidad. En la medida en que sea igualmente accesible para todos, reducirá la competencia por los recursos. La siguiente, por favor. El siguiente es el 6, sanación social e individual. Este creo que es una de las iniciativas más importantes que se han propuesto, ya que tiene mucho que ver con el trato que se hace sobre los traumas y sobre las heridas de los combatientes de guerra, tanto a nivel físico como psicológico. Cuando se han manipulado divisiones étnicas, religiosas o de otro tipo para fomentar la guerra, existe la necesidad de una sanación social. En el sector de la salud hay ejemplos de tareas que se llevan a cabo en combinación con la curación psicológica de personas traumatizadas por la guerra. Acciones como talleres de reconciliación y curación de traumas, grupos de apoyo, programas de rehabilitación y reintegración de niños soldados son algunos ejemplos. La siguiente, por favor. No cooperación y disidencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de médicos alemanes se opuso al nacionalsocialismo. Algunos pagaron esta oposición con su propia vida. En el Tribunal Electoral en el Internacional de Crímenes de Guerra, dando fe de los efectos en la salud de las armas y las tácticas militares. Otros escribieron sobre las condiciones de salud en Vietnam que resultaron del conflicto. Y en varias regiones de la ex Yugoslavia, los hospitales se declararon zonas de paz. El personal multiétnico trabajó en conjunto para tratar a los pacientes independientemente de su origen étnico o afiliación religiosa. En estos casos, los trabajadores de la salud consideraron necesario oponerse a la guerra utilizando iniciativas de salud y paz. La siguiente. Diplomacia. Existe la necesidad de capacitar a los trabajadores de la salud para que puedan extenderse más allá de sus roles tradicionales. Se habla de programas educativos que crearán un conjunto de médicos que sean capaces de establecer vínculos entre los problemas de salud y la diplomacia. Los médicos se encuentran en una posición social bastante interesante, ya que tienen bastante credibilidad social y pueden acceder a cargos políticos muy altos en una nación. Por lo tanto, están bien situados para emprender actividades diplomáticas que busquen la consolidación de la paz a través de la salud. La siguiente. Finalmente, redefinición de la situación. En la década de los 80, los médicos
desafiaron la carrera de armamentos nucleares hablando directamente al público a través de charlas, libros, películas, radio y televisión. Y como dije anteriormente, los médicos tienen un alto grado de legitimidad social, por lo que ellos dicen para la sociedad es bastante importante. Y el público suele confiar bastante en ellos, de forma que impactan directamente en las iniciativas de salud y paz. Aquí están algunas referencias. Si alguien está interesado en conocer las 9 características, que por cuestiones de tiempo iba a ser un poco imposible explicarlas todas. Y bueno, pues muchas gracias. Bueno, buenos días. Primeramente agradecer a la presidenta de la mesa y a mis compañeros que me acompañan por aquí. Yo voy a comenzar mi exposición sobre las misiones internacionales de peacekeeping de las Naciones Unidas en Bosnia y Herzegovina durante y tras el conflicto de 1992 a 1995. Primeramente comenzaremos con un breve índice en el que hablaremos de la introducción que vamos a llevar a cabo, comentaremos los antecedentes y las controversias sobre las misiones. Posteriormente seguiremos con el desarrollo en la que describiremos las misiones internacionales que se han llevado a cabo y las dificultades para ejecutarlas, y finalmente llevaremos a cabo unas conclusiones en las que trataremos de arrojar un poco de luz sobre las mismas. Respecto a la introducción, partimos de un contexto de inestabilidad a raíz de la muerte del líder yugoslavo Tito, que lo que produce es una serie de independencias en la región de los Balcanes que difirieron entre independencias más pacíficas, como fueron el caso de Eslovenia, o independencias más traumáticas, como fueron el caso de Croacia y Bosnia. Estas tensiones potenciaron en gran medida la diversidad religiosa y cultural que había en la zona, a lo que llevó que la escalada de conflictos fuesen muy importantes, de ahí que se internacionalizara el conflicto y entrasen en organizaciones internacionales a ejecutar diversas labores, en el caso de que nos centraremos de las Naciones Unidas. Esta labor de las Naciones Unidas siempre ha sido un tanto controversial. Aquí podemos ver diferentes imágenes y pintadas sobre que existen ahora mismo la conciencia sobre estas misiones en la sociedad, y se puede ver en diversos periódicos cómo esta controversia se ha fundamentado principalmente en 3 aspectos. La controversial actuación del contingente holandés en la masacre famosa de Srebrenica, la relación dificultuosa entre la OTAN y las Naciones Unidas para llevar a cabo el conflicto, y la defensa de las 6 zonas seguras que estableció la ONU en Bosnia, que posteriormente comentaremos, ¿no? Para comenzar a describir las misiones, las Naciones Unidas principalmente llevan a cabo 2 misiones, como son UNPROFOR y la misión de las Naciones Unidas para Bosnia y Herzegovina. UNPROFOR es la misión que más importancia tiene, por así decirlo, una misión que tiene un carácter humanitario y que fue aprobada a través de la resolución 743 de las Naciones Unidas. Es una resolución que principalmente su objetivo eran 3. Eran cuidar los recursos humanitarios que llegaban a la zona, proteger el aeropuerto de Sarajevo y, básicamente, cuidar las 6 zonas seguras que se establecieron dentro del país de Bosnia y Herzegovina, que eran como las 6 zonas donde estaba más el foco de peligro, ¿no? Esta misión es la más importante debido a que fue la que más participantes tuvo y además se fue retroalimentando a través de diversas otras resoluciones, ¿no? También hay que destacar que esta misión, como hemos comentado, fue un tanto dificultosa de llevar a cabo, de ahí que se aprobara la Fuerza de Reacción Rápida, que fue otro organismo para apoyarla a través de 12.500 militares o así de diferentes países europeos, que básicamente lo que apoyaban era en su operatividad. Posteriormente también encontramos la misión de las Naciones Unidas para Bosnia y Herzegovina, que se aplica a través de la resolución 1035 de las Naciones Unidas. Es una misión que se establece a raíz del Acuerdo de Dayton. Los acuerdos de Dayton son los acuerdos que establecen de paz para el conflicto. El objetivo de esta misión era fundamentar la aplicabilidad de estos acuerdos. Básicamente tenían diferentes objetivos, que era fomento de la democratización, reconstrucción de instalaciones, desmilitarización, seguridad de la población, y además esta misma resolución introdujo la IPTF, que es la Fuerza Internacional Policial de las Naciones Unidas, que se mantuvo durante un largo periodo de tiempo en el país bosnio. Aquí se despidió la Fuerza de los Cascos Azules para dar la entrada a otras organizaciones internacionales como fueron la OTAN, la Unión Europea o la OSCE.
Respecto a la participación de la OTAN, encontramos dos fuerzas principales, que a través de esta misma resolución que he comentado, la 1035, se establece la fuerza de implementación, que es la IFOS, y la fuerza de estabilización, que continúa esta misma, que básicamente tenían intenciones de apoyo logístico y militar. También cabe recalcar que la siguiente misión que si continúa la ESFOR es la EUFOR, que es donde empieza a entrar la Unión Europea. Es la misión EUFOR dentro de la Operación Altea, una misión completamente ya llevada a cabo por la Unión Europea, que también básicamente tenía intenciones de desmilitarización, democratización, enseñanza sobre todas las Fuerzas Armadas y control de la población, seguridad de la misma. También hay que destacar que esta misión que he comentado antes, la IPTF, que era la Fuerza Policial, queda relegada por la MPUE, que es la misión policial de la Unión Europea, que es una fuerza de policía que fue, cabe destacar, la primera misión dentro del marco de la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea. También es importante destacar la misión de la OCE para Bosnia y Herzegovina, que básicamente se fundamentaba en apoyo a la gobernabilidad y a la democratización del país, ¿no? ¿Por qué estas misiones traen un poco la controversia, especialmente la de las Naciones Unidas? Pues yo lo he estructurado principalmente en tres aspectos, ¿no? La concepción sobre el conflicto entre las autoridades militares y las autoridades políticas, debido a que había una concepción muy diferente en el sentido de que había personas que estaban a pie de campo y otras personas que estaban desde organizaciones internacionales tratando de gestionar el conflicto. Esto llevaba a que siempre desde la base de la negociación pacífica, uno tratase de buscar soluciones a través de lo militar y otros a través de la diplomacia. Dificultad en la operatividad, debido a que los cascos azules tienen una operatividad muy reducida en el sentido de que ellos pueden hacer uso de la fuerza en el caso de que lo tengan bajo mandato para defensa de civiles o en el caso de defensa propia, por lo que ese poco capacidad de actuación les limitaba en gran medida. Y luego el sistema doble llave, que es muy interesante, debido a que para cualquier actuación militar que tuviesen que llevar a cabo las Naciones Unidas o la OTAN, había que llevar a cabo una decisión conjunta entre el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la presidencia de la OTAN, con lo que limitaba mucho la fuerza de reacción, o la capacidad de reacción, mejor dicho, disculpen, a la hora de cualquier ataque que sufrieran ellos mismos, ¿no? Entonces, esta controversia y estas dificultades que han generado, pues que en la actualidad Bosnia y Herzegovina aún está en una situación muy de gran inestabilidad. Esta fue la resolución 2758 de las Naciones Unidas que aprueba el 2 de noviembre de 2022, es decir, el mantenimiento o la continuación, mejor dicho, de una misión de la Unión Europea en territorio bosnio, porque como pueden ustedes leer, comentan, la situación en la región de ex-Yugoslavia sigue constituyendo una amenaza para la paz y la seguridad internacional, por lo que esto nos lleva a que esa situación que se ha generado de trato de estabilidad de la zona todavía no se ha conseguido, ¿no? Respecto a las conclusiones, tenemos que ser conscientes de que manejamos un pretexto y un escenario en el que hay muchísimos aristas culturales, políticos, económicos, sociales, y la estabilización es muy difícil, ¿no? Pero estas controversias no tienen por qué dejarnos de lado los éxitos que sí se han conseguido, porque al fin y al cabo Bosnia en la actualidad es un país medianamente desarrollado con unas instituciones democráticas que fomentan el desarrollo de este mismo país, ¿no? Así que simplemente quería decir que el objetivo de estas misiones es dejar a un lado ese debate y posiblemente por fin conseguir cerrar este debate y las mismas heridas que existen entre las fuerzas. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, presidenta, compañeros. Efectivamente, yo soy Ismael Medina Cañadas y hoy vengo a hablaros de los límites del modelo de consolidación de la paz de Naciones Unidas. En primer lugar, vamos a ver los agentes que han sido encargados de llevar a cabo tradicionalmente las tareas de peacebuilding o consolidación de la paz y los problemas asociados a ellos. Posteriormente veremos el modelo de estabilización y cómo este se ha confundido en la práctica con lo que debería haber sido la consolidación de la paz, para luego abstraernos y ver el paradigma teórico-ideológico a través del cual se conciben este tipo de misiones, que es el internacionalismo liberal. Después veremos un ejemplo de aproximación alternativa al peacebuilding, como puede ser la justicia climática o perspectiva ecológica, para luego realizar una conclusión general de la ponencia y algunas reflexiones de cara al futuro de este tipo de misiones. Bien, entonces, ¿quiénes son los agentes que han sido encargados tradicionalmente de llevar a cabo las tareas de peacebuilding? Pues estos han sido fundamentalmente los peacekeepers desplegados en operaciones de mantenimiento de la paz. ¿Y cuál es el principal problema que ha tenido esto? Pues en esencia un problema de mandato, y es que las operaciones de mantenimiento de la paz
vienen con un mandato muy limitado y concreto y generalmente las tareas que requiere la consolidación de la paz se sale de este marco. Asociado a este problema de mandato hay un problema de disponibilidad de recursos y de tiempo que de por sí son exiguos para el propio mantenimiento de la paz en las zonas de conflicto. Además, aunque los peacekeepers puedan ayudar, asesorar a los gobiernos locales en sus tareas de construcción de la paz, generalmente su preparación y su expertise está centrado en la construcción de un entorno de seguridad en un entorno de conflicto, con lo cual no tienen las habilidades necesarias para llevar a cabo las tareas de consolidación de la paz. Un ejemplo muy claro de esto fue el de la UNAMSI desplegado en Sierra Leona tras la guerra civil en este país a finales del siglo XX, donde una vez la misión de la ONU acabó y se retiraron los peacekeepers, las causas de fondo y los problemas que iniciaron el conflicto, como podían ser la corrupción de la élite o la falta de oportunidades económicas para la población, persistieron. ¿Y esto entonces por qué se le han atribuido las tareas de peace building a los peacekeepers? Pues en esencia porque ha habido una confusión en la práctica entre la estabilización y lo que debería haber sido la consolidación de la paz. La estabilización es un modelo top-down donde se impone un gobierno fuerte con robustos apoyos civiles y militares, pero donde se excluye a agentes locales y actores de los conflictos en la creación del nuevo régimen. Esto fue, por ejemplo, lo que pasó en Camboya, donde los Khmeres rojos no fueron incluidos en la incipiente democracia de tal forma que no cesaron en su lucha armada hasta que fueron derrotados totalmente en 1999. El modelo de estabilización es un tipo de modelo que se aplica normalmente en las operaciones de mantenimiento de la paz con unos resultados muy efectivos, pero a la larga no puede reemplazar lo que deberían ser tareas de consolidación de la paz, pues aunque haya efectos positivos, como puede ser la mejora puntual de algunos derechos, en el caso de Camboya mejoró ampliamente la libertad de prensa en el país tras la llegada de la ONU, pues al final, a la larga, lo que hace es afianzar las causas de fondo y, por tanto, no se acaba consolidando realmente la paz. Entonces, lo que podemos ver es que hay un problema de base, de concepción de lo que deberían ser las misiones de consolidación de la paz. Y aquí es donde reside la principal crítica que se le ha hecho al modelo de Naciones Unidas, su eurocentrismo. Pues el internacionalismo liberal, que es como se llama este paradigma, ha tendido a universalidad el modelo de democracia del libre mercado. Ojo, la crítica no va dirigida en sí misma a la democracia liberal, pues se entiende que es el mejor modelo del que disponemos para llevar a cabo una de las tareas fundamentales de Naciones Unidas, que es la promoción del respeto y desarrollo de los derechos humanos a lo largo del mundo. Sin embargo, el problema viene de la imposición de este modelo sin atender a los contextos y a las circunstancias de las comunidades que en el día a día tendrán que construir dichas democracias. De hecho, el problema viene a ser que se excluye o no se atiende en ningún momento a las voluntades y necesidades de los agentes locales que tendrán al fin y al cabo que llevar a cabo poner en práctica este régimen. Esto es lo que se llama aproximación lineal al peace building. De hecho, al final lo que pasa es que los regímenes que se crean acaban cayendo muy rápido en estrategias de supervivencia más propias del modelo de estabilización del que hablábamos que del modelo de consolidación de la paz. De hecho, podríamos decir que son regímenes en conflicto, no regímenes posconflicto, pues al final aplican técnicas represivas contra las minorías y contra la oposición política y los elementos formales de la democracia, como pueden ser las elecciones o los sistemas de partidos pluripartidistas, acaban siendo cooptados por las viejas élites para mantener el status quo preconflicto. De esta forma, al final lo que tenemos son regímenes democráticos o pseudodemocráticos con legitimidades muy débiles, a la par que la violencia del conflicto se acaba volviendo estructural. A su vez, el internacionalismo liberal viene acompañado de una falla económica estructural muy importante, y es que los donantes de este tipo de misiones, fundamentalmente potencias occidentales, lo que acaban favoreciendo es una agenda económica neoliberal en detrimento de políticas de justicia redistributiva que serían muy necesarias en situaciones de posconflicto. Además, el neoliberalismo lo que conlleva es una privatización y una liberalización de los mercados que puede ayudar a consolidar las desigualdades económicas estructurales en los países, a la par que puede promover la creación de monopolios de los recursos naturales que acaben en manos de las élites. En cierta medida, lo que podemos decir es que esta modernización económica lo que lleva es un cambio de modos y de técnicas, pero no de la explotación económica en sí. Bien, ahora me gustaría hablar de una aproximación alternativa al peace building, como puede ser la justicia climática o perspectiva ecológica, que en esencia lo que viene a decir es que debemos promover que en la misión de consolidación de la paz se tengan en cuenta medidas de prevención y de lucha contra el cambio climático. Pues las zonas que hoy en día se encuentran en conflicto, donde se sitúa la mayor parte de los conflictos y donde se prevé que se situarán en el futuro,
coinciden con regiones que van a ser especialmente sensibles, si no lo son ya, ante los efectos perversos del cambio climático. Además, se entiende que el cambio climático lo que va a tener es una capacidad de aumentar la gravedad que van a tener las catástrofes naturales a lo largo del mundo. Dichas catástrofes naturales pueden llevar a un agravamiento de distintos tipos de crisis humanitarias, como pueden ser los desplazamientos internos, los desplazamientos forzados, las migraciones irregulares, etcétera. A la par que se puede dar, si no se está dando ya, un aumento de conflictos por recursos tan básicos como puede ser el agua. De esta forma, creo que queda bastante claro que es necesario llevar a cabo un cambio en el modelo de consolidación de la paz que ha ido desarrollando Naciones Unidas, especialmente a partir de los años 90. Pues al final el modelo acaba siendo muy limitado y los resultados ambivalentes. Sin embargo, me gustaría destacar que no todo es negativo y que podemos ver algunos puntos esperanzadores que debemos resaltar. En primer lugar, que la propia ONU está adoptando en su seno una mayor conciencia climática y con respecto a la necesidad de prevenir y de luchar contra los efectos más perversos del cambio climático. Por lo cual podríamos decir o podemos prever que es bastante probable que en las futuras misiones de consolidación de la paz este aspecto tenga una mayor cabida. Además, lo que nos estamos dando cuenta es que ya las propias misiones de paz que se están llevando a cabo hoy en día están haciendo un paso progresivo del modelo más lineal donde se impone la democracia desde arriba a un modelo mucho más adaptativo y complejo que, pese a las dificultades que esto implica, pues se requieren más trabajo y tener en cuenta más actores, pues sí se está haciendo lo posible para incluir las opiniones y necesidades de los actores locales, así que se están incluyendo actores externos como pueden ser la ONG y sus perspectivas en el team building. Muchas gracias y ahora doy la palabra a mi compañero Mitsuki Kano. Hola, buenos días. Bueno, primero que nada, mi español no es muy bueno, entonces espero su comprensión y colaboración. Y ahí voy a comenzar. Bueno, mi tema es misiones de paz en Japón. Quiero explicar cómo está aportando para la paz Japón al mundo. Y bueno, tengo 5 temas para explicar. Y primero es introducción, segundo, iniciativa de contribución a la paz en Japón. Tercera, desarme, no proliferación y uso pacífico de la energía nuclear. 4 otros y 5 es conclusión. No apareció, entonces voy a empezar con introducción. Un poco de explicar de constitución de Japón. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, cambió la ley, que como hizo muchas malas cosas a otros países, entonces cambió la ley, que artículo 9 que dice, denuncia a la guerra, negación del derecho a la guerra y a la vigilancia. Es decir, como Japón ya no va a tener soldados ni armas, ni nada, y no va a tener guerra con ningún país. Personalmente creo que mejor artículo que existe en el mundo actual. Y bueno, luego voy a empezar con iniciativa de contribución a la paz. Japón, está aportando para operación de la paz, contribución a la paz, operación de paz, que operaciones de mantenimiento de la paz es como muy famoso como OMP. Y también otra parte, como logro de cooperación, se realizaron un total de 30 visitas de asistencia material a los siguientes objetivos. Lo siguiente. Y operaciones de mantenimiento de la paz. De cuota es como tercer lugar está en Japón, primero Estados Unidos, segundo China y tercero está en Japón. Y también asistencia humanitaria y técnica a los países en desarrollo, que Japón está aportando mucho a los países en desarrollo para que sus países puedan desarrollar o puedan mejorar su estudio o educación. Y ejemplos concretos de cooperación en desarrollo, bueno, es lo siguiente, pues un poquito, suministro de
ambulancia o autobuses escolares en Uganda, envío instructores, mejora de la vida en Paraguay, etc. Y bueno, voy con tercer tema de desarme, no proliferación y uso pacífico de la energía nuclear. Como mencioné que Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, dentro de la Segunda Guerra Mundial, el único país que nos lanzó bomba atómica, que tuvimos muchos afectos, y es como único país que ha sufrido los bombardeos atómicos. Tenemos la responsabilidad de liderar los esfuerzos de la comunidad internacional para hacer realidad un mundo sin armas nucleares. Entonces, lo estoy haciendo muy mal. Este es Consejo de Sabios para el Progreso Sustancial del Desarme Nuclear. Es una reunión que Japón como segundo para todo el mundo. El objetivo es restablecer la confianza entre países de distintas posturas y obtener recomendaciones que contribuyan a avanzar sustancialmente en el desarme nuclear. Y el siguiente es Iniciativa de Desarme y No Proliferación. Fundado junto con Australia, y el objeto es servir de puente entre los estados poseedores y no poseedores de armas nucleares mediante propuestas realistas y prácticas y liderar los esfuerzos en el campo del desarme nuclear y no proliferación. En Japón, desde 1994 y durante más de 20 años, se han presentado a la Asamblea General de ONU proyectos de resolución que contienen medidas concretas y prácticas para eliminación total de las armas nucleares y que han sido ampliamente respaldados por otros estados. Pero obviamente muchos países no quieren dejar sus armas, Estados Unidos o Rusia, así, entonces va a ser muy largo camino para hacer esto. Y también haciendo multilingüización de testimonios sobre la bomba atómica y actividades de los estudiantes para transmitir la realidad de las bombas atómicas. O sea, por ejemplo, si vas al Museo de Hiroshima, ustedes pueden entender en español, inglés, italiano, francés, hay todos los idiomas para comprender, para que muchas personas entendan la realidad de bomba atómica y como el miedo de bomba atómica. Y también Japón está trabajando en un marco internacional, lo siguiente como apoyo al refuerzo y la mejora de la eficacia de más medidas de garantía del Organismo Internacional de Energía Atómica, etc. También está garantizando las 3 S, lo siguiente, no proliferación nuclear, seguridad nuclear y otra seguridad nuclear, pero es diferente. Significado que tiene respuesta a los peligros de terrorismo nuclear. Y también promoviendo el uso pacífico de la energía nuclear en Japón y acuerdo bilateral sobre energía atómica. También está haciendo el apoyo financiero a OIEA y apoyo técnico. Y también otras iniciativas también abordando a Japón, por ejemplo, delincuencia organizada transnacional, terrorismo, seguridad marítimo y ciberseguridad, relacionado con el espacio, diplomacia de ONU, etc. Luego la conclusión, Japón trabaja activamente para resolver diversas cuestiones que amenazan la paz y la estabilidad internacionales basándose en la cooperación internacional. No fue fatal, pero muchas gracias.
Bueno, como crítica final, el comentario final, pues al no haber una conexión muy clara entre las diferentes temáticas que acaban de exponer mis compañeros, voy a resaltar algunos aspectos desde las distintas perspectivas que pueden ayudar a la construcción y mantenimiento de paz. En cuanto a la iniciativa Salud Paz, que nos ha comentado Eli, estas han surgido de la búsqueda de mejora de la salud de las personas y con el objetivo de elevar el nivel de paz social. Por lo que nuestra compañera nos ha mostrado que es importante conocer y analizar las medidas y resultados de esta iniciativa, dando énfasis a la importancia que tiene la relación entre paz y salud. De esta manera, pues entendemos que ambos conceptos están intrínsecamente conectados. Y deben ir de la mano si queremos ofrecer a las personas protecciones básicas, construir sociedades seguras y saludables, porque como sabemos estamos en un mundo de crisis múltiples, así que la paz podría ser un facilitador esencial de las sociedades resilientes, equitativas y saludables. En este sentido, lo que quiere decir es que los sistemas de salud pueden ser fundamentales para generar la confianza que necesitan las sociedades fragmentadas y, como nos explica, fortalecerlo es un paso clave en la reconstrucción de sociedades desgarradas por conflictos. El siguiente participante sería Manuel Vaquero, que ha resaltado las diversas medidas para la paz de renombre internacional, como son las que ha llevado a cabo la ONU, junto a otras organizaciones internacionales como son la OTAN, la OCDE o la Unión Europea. Con esto ha querido arrojar un rayito de luz ante todas las controversias que ha habido con este tema. También descubrí por qué se dificultaron tanto las misiones de Naciones Unidas, pero también resaltando su contribución a la estabilización de la guerra de Bosnia, ya que estamos hablando de un contexto lleno de inestabilidad debido al desmoronamiento de la antigua Yugoslavia. Y como sabemos, este conflicto ha sido uno de los principales generadores de tensión y amenazas políticas sociales en el panorama internacional reciente. Por otro lado, en lo que respecta a la intervención del compañero Ismael Medina, nos comenta cómo el concepto de consolidación de paz fue adoptado formalmente por la comunidad internacional con la publicación de un programa de paz del entonces secretario general Boutros Ghali. Este fue a través del informe publicado en 1992 en un contexto de posguerra fría, con el objetivo de redefinir los objetivos de la ONU en vista de los desafíos de un nuevo panorama internacional. Por lo que el peace building se definió entonces como aquellas actividades encaminadas a apoyar y reforzar las estructuras creadas por las operaciones de establecimiento y mantenimiento para la paz, para precisamente consolidar dicha paz y evitar la reanudación del conflicto. Puesto que las acciones que originalmente se enmarcaban en este concepto abarcaban desde el desarme de las partes hasta la cooperación internacional tras una guerra interestatal, pasando por la repatriación de refugiados, la observación de elecciones y el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales, entre otras. Pero, como nos cuenta el compañero, pues tras las múltiples misiones y fondos financiados por la Comisión de Consolidación de la Paz con resultados ambivalentes, el modelo de consolidación de la paz de Naciones Unidas ha recibido muchas críticas, por lo que nuestro compañero nos invita a repensar y expandir las aproximaciones del peace building de cara a afrontar las problemáticas de nuestros tiempos. Finalmente, nuestro compañero mexicano ha enmarcado pues, perfectamente los tres pilares de las actividades de Japón para la consolidación de la paz, que son, primero, las contribuciones a las operaciones de mantenimiento de la paz, las iniciativas que utilizan la ayuda oficial al desarrollo y la formación de recursos humanos. Además, a causa de estos bombardeos atómicos que Japón ha sufrido, participa también activamente por la evolución de las armas nucleares y tiene como lema el desarme y no proliferación y uso pacífico de la energía nuclear. Y por último, también nos ha comentado las diversas áreas en las que actúa este país para el mantenimiento de paz, como es la delincuencia organizada internacional, el terrorismo y la seguridad excesiva, el espacio, la diplomacia de la ONU, los derechos humanos, los asuntos humanitarios y los refugiados. Y bueno, para terminar, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, abrimos debate.
que son importantes conocer de este tema. Y bueno, es difícil hacer una pregunta general para todos, así que voy a coger a Misty y le voy a hacer una pequeña pregunta. Has mencionado que en el artículo 9 de vuestra Constitución se prohíbe la guerra, que Japón entre en guerra, ¿no? Como país. Eso implica también que no tiene un ejército como tal, ¿no? Bueno, armadas militares que puedan responder como ejército en caso de conflicto. No tenemos ejército, pero tenemos autodefensa, o sea, como no es ejército para ir a guerra, pero tenemos un tipo de ejército, pero solo ayudar humanitaria, por ejemplo, si hay como terremoto en otros países, ellos van a ir para ayudar, o sea, para cuidar este país o para salvar la vida. Entonces, en caso de que haya guerra, ellos no pueden ir, no tienen el derecho, pero actualmente el gobierno quiere cambiar esa ley, entonces es un gran problema para Japón actualmente. Por la tensión de China y Corea del Norte, entonces es un poco complicado. Y bueno, ya que estamos hablando de pregunta, ¿qué opinas tú de que cambien esa ley? No estoy muy en contra, pero por sí hay, como vimos, la guerra de Ucrania entre Rusia, entonces capaz de que pueda ocurrir algo dentro de Asia, entonces, pero sí estoy en contra de cambiar la ley, porque esa ley es muy excelente para el mundo, la paz, que no queremos guerra, no queremos ejército. Para mí es una cosa súper buena. Y muchas gracias por su pregunta. Yo tengo una pregunta para Ismael. Me gustó bastante tu intervención y pues entendiendo lo que dijiste, ¿tú cambiarías el nombre de operaciones de mantenimiento de paz? ¿El nombre lo cambiarías viendo que a veces llega a otros objetivos o crees que el nombre define? Pues muchas gracias por tu pregunta, David. A mí me parece que un cambio de nombre no es necesario, sino que lo que hay que hacer es separar las tareas de mantenimiento de la paz de las tareas de consolidación de la paz. Creo que una de las cosas principales que he intentado demostrar es el hecho de que el marco a través del cual se desarrollan las operaciones de mantenimiento de la paz no es suficiente para el conjunto de tareas y necesidades que sería necesario para consolidar la paz en una zona de posconflicto, ¿no? Entonces, en sí mismo no me parece que sea un problema de nomenclatura, sino de separar ambos tipos de misiones, que haya un personal dedicado exclusivamente al peace building y que los peacekeepers se dediquen a lo que están especializados, que es el mantenimiento de la paz. Muchas gracias. Nada. Pues muchas gracias. Ahorita va a caer, otro paseíto. Sí, espérate. A ver. No sé. ¿Dónde quieres que nos pongamos?